Te cuento, Rebeca, que es excelente el nivel de participación de colegas de diferentes provincias de nuestro país. Te puedo contar que tenemos, siguiendo el canal, gente de Jujuy, de Catamarca, de Tierra del Fuego, de Misiones, de Buenos Aires, entre otras, como así también otros países, como México, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador. En este ciclo de conferencias, el Instituto del Rosario ha enmarcado un trabajo institucional de mejora de las prácticas docentes, de las prácticas de enseñanza. Como equipo de gestión, trabajando conjuntamente con la comunidad docente, hemos decidido que la prioridad pedagógica 2020, porque nosotros hemos iniciado un recorrido, sea justamente la línea prioritaria de acción, la evaluación formativa y la retroalimentación. Temas que conversábamos con Rebeca en otros momentos, que no son nuevos, que en realidad desde hace muchos años siempre la evaluación es un tema que problematizamos entre los colegas, que dialogamos. Sabemos que la evaluación de la mano de la enseñanza genera tomas de decisiones con muchas connotaciones, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Sabemos que la evaluación es un desafío, que se pone en tensión las prácticas de enseñanza, que tiene diversas connotaciones, decíamos, y diversas dimensiones. Nos pasa hoy, en esta contingencia, en estos entornos virtuales, que tenemos que pensar, resignificar ahora la evaluación formativa y la retroalimentación. Enseñar de otro modo, aprender de otro modo, evaluar de otro modo. En esta oportunidad, el entorno virtual nos da la oportunidad de abrir el espacio y acercar en simultáneo a autoridades, a asesores, a directores y docentes de todos los niveles educativos y modalidades del sistema, como así también a estudiantes del nivel superior, estudiantes que se están formando para ser docentes. Nos interesa de sobremanera la enseñanza como un contenido que se debe enseñar ya durante la formación. Dicho esto, vamos a dar paso a la invitada de hoy, que es Rebeca, que es un referente y autoridad pedagógica en esta temática. Pero antes de darle la palabra, me parece sumamente interesante hacer una breve síntesis de su trayectoria, que es tan amplia. Rebeca Anijovic es magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho y Universidad de Buenos Aires, docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, docente grado de la Escuela de Educación Universidad de San Andrés, directora del Profesorado Universitario Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en escuelas de Chile, Perú, Uruguay y Brasil. Es formadora de docentes de todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas en temas de evaluación de los aprendizajes, estrategias de enseñanza y trabajo en aulas heterogéneas. Coautora de Una introducción a la enseñanza para la diversidad, trabajo en aulas heterogéneas, estrategias de enseñanza, transitar la formación pedagógica, la evaluación significativa, evaluar para aprender, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la práctica como eje de la formación, la evaluación como oportunidad, el sentido de la escuela secundaria. Dirige tesis de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires y San Andrés. Es miembro de consejos consultivos de revistas nacionales e internacionales. Es jurado de tesis de grado y posgrado en universidades nacionales. Ella es nuestra invitada, ella nos ha citado con una gran pregunta que creo que fue lo que movilizó esta gran expectativa por la cantidad de seguidores inscriptos en esta tarde.
La gran pregunta que nos comparte Rebeca es: ¿cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo? Evaluar procesos y retroalimentar sin presencialidad. Antes de darle la palabra a Rebeca para organizarnos, les cuento a los asistentes que haremos un momento de conferencia para escucharla, para aprovechar sus aportes, para hacia el final abrir una instancia de preguntas en base a los chats y a las preguntas de ustedes. Dicho todo esto, le doy nuevamente la bienvenida a Rebeca y le damos la palabra para dar inicio a la conferencia. Bueno, muchas gracias, Sonia, muchas gracias al Instituto del Rosario, con quien venimos trabajando hace ya un tiempo justamente con estos temas de evaluación de los aprendizajes cuando estaban los estudiantes en las aulas. Así que para los docentes del instituto es una continuidad de aquello que empezamos, y para el resto de los colegas, tanto de la Argentina como de otros países, los saludo con mucho placer, con este espacio que, si bien es virtual, tiene toda la intención y la calidez de estar juntos y de poder compartir algunas preocupaciones que tenemos. Yo voy a compartir con ustedes en pantalla un PowerPoint para ir siguiendo juntos. Esta primera pregunta que nos hicimos es cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo, y que tiene por detrás una discusión que está instalada en nuestro país y en muchos otros países acerca del tema de la evaluación. Entonces, este es un poco el recorrido que yo voy a ir haciendo con ustedes. Lo primero que quiero compartir es qué sabemos hasta ahora, porque me parece que mirar un poquito para atrás en este tiempo que llevamos de cuarentena y de no presencialidad en las clases, hemos hecho muchos aprendizajes, pero hay algunos en particular que yo quisiera señalar porque van a ser un poco un punto de partida para el resto de la conferencia. Sabemos que no podemos trasladar la escuela presencial tal cual como la conocíamos hasta hace 2 meses atrás y tratar de reproducir en instancias virtuales ese modelo que teníamos en forma presencial. Sabemos también que no se puede enseñar lo mismo que estaba planificado, no solo por la cantidad, sino también por una pregunta acerca de cuál es el sentido de enseñar hoy determinados contenidos, determinadas capacidades, pregunta que nos la hacíamos también antes de la cuarentena, de la pandemia, pero que hoy cobra un nuevo significado porque la respuesta a esa pregunta del ¿qué tiene sentido aprender hoy? Es bien distinta a como era 2 meses atrás. Sabemos que no podemos ofrecer actividades sueltas, que necesitamos ofrecer propuestas que estén articuladas, que necesitamos ofrecer propuestas que tengan sentido para los estudiantes en lugar de una suma de tareas que no tengan para el estudiante ningún significado. También sabemos que tenemos una deuda como escuela, como instituciones, en todo lo referido al aprender a aprender y al desarrollo de las habilidades metacognitivas, y sobre eso vamos a hablar un poquito en relación al tema justamente de la evaluación. Sabemos también que los vínculos siguen teniendo un lugar privilegiado en la enseñanza y el aprendizaje, y si hay algo que sabemos es que desde que hablamos de aprendizaje, hablamos del tema de los vínculos, que sostener el vínculo con cada estudiante hoy en día cobra una fuerza muy potente porque justamente no los tenemos al lado nuestro en el aula, con lo cual cómo construir este vínculo sin estar presente físicamente en el mismo espacio
es un desafío cotidiano para cada uno de nosotros. También sabemos que tenemos una maravillosa oportunidad con el tema de la evaluación formativa. Hace muchos años que venimos hablando de evaluación formativa y podría decir que si bien se avanzó mucho en ese campo, todavía la evaluación sumativa gana la calificación, la nota gana sobre la evaluación formativa, y resulta que ahora, por lo menos en nuestro país, en la Argentina, está claramente definido que no se va a calificar por ahora, con lo cual digo, tenemos una ventana maravillosa de una oportunidad para trabajar con la evaluación formativa, y parte de eso es lo que vamos a compartir ahora. También sabemos que tenemos más diversidad en las trayectorias que están recorriendo los estudiantes. O sea, ya hablamos de aulas heterogéneas y de diversidad antes de la pandemia, pero hoy tenemos mucha más diversidad porque en cada casa el modo en que los chicos están haciendo su trayecto de aprendizaje es bien distinta, con realidades socioeconómicas, culturales, de acceso a la conectividad, de posibilidad de ser ayudado por sus familias, con muy diversas maneras de recorrer los aprendizajes. También me parece que es momento de mirar para ver qué aprendimos, porque la respuesta al confinamiento fue, uno diría, muy buena, en el sentido que hubo una muy rápida respuesta desde el ministerio, desde las instituciones, desde los docentes, y la verdad que todo el mundo se puso a trabajar, diría, en exceso, porque no había horarios, días, uno casi no podría inicialmente identificar si era domingo o era martes, ¿no? Pero me parece que ahora, pasando el tiempo que ha pasado, necesitamos también un espacio para pensar, para reflexionar acerca de lo que sucedió, lo que hicimos, y qué tenemos que hacer o cómo tener que seguir mirando al futuro. También digo que no se puede, sabemos que no se puede hacerlo bien sin hacerlo mal. Esto quiere decir que no siempre funciona lo que hacemos por primera vez, sobre todo la incorporación de las tecnologías para algunos docentes, enseñar sin tener a los niños al lado presentes, enseñar con modalidades que muchos habían avanzado en ellas y otros no tanto, y sin tiempo de planificar, o sea, esto vino, uno diría, casi de un día para el otro, entonces seguramente nos equivocamos, seguramente si miramos hoy para atrás podemos repensar muchas de las cosas que hacemos. Y obviamente está claro que la escuela no va a volver a ser la misma de antes, tampoco nosotros. Entonces, para poder pensar en cómo sabemos si los estudiantes aprenden, me parece que está bien primero pensar cuándo un estudiante aprende mejor, porque para saber qué está aprendiendo, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo pensamos nosotros que un estudiante aprende mejor? Y acá hay algunas ideas que no pretendo abordarlas en su totalidad, porque el tema específico de hoy no es cómo aprende el estudiante, pero me parece que sin pasar primero por esta cuestión, no es fácil entender entonces qué tipo de evaluación queremos instrumentar. Decimos que un estudiante aprende mejor cuando es protagonista, no solo cuando es activo. Y tal vez las primeras semanas fueron de mucho activismo, ¿no? De muchas tareas para que el estudiante haga. Por eso no necesariamente lo convierte en un protagonista de su proceso de aprendizaje. Entonces sostenemos que aprende mejor cuando es protagonista, cuando desarrolla habilidades metacognitivas, esa deuda que tenemos desde las instituciones, cuando tiene opciones para elegir, sobre todo porque no está con nosotros, no está con sus compañeros en un mismo espacio, entonces necesitamos con mucha más fuerza
tenerlos aprendiendo, ¿no? Tenerlos cerca nuestro en el aprendizaje. Y entonces la posibilidad de que tengan opciones sobre qué aprender y cómo aprender da cuenta de mejores aprendizajes. Cuando recibe una propuesta desafiante y con sentido de parte de todos nosotros, cuando tiene claro qué se espera que aprenda y cuando establece un vínculo con docentes y con pares. Y al mismo tiempo, así como decimos cuando un estudiante aprende mejor, también decimos que nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta si ese estudiante aprende. Y también algunas ideas, que no, seguramente si tuviéramos tiempo de dialogar, también ustedes podrían agregar muchas más, pero decimos que nos damos cuenta si un estudiante aprende cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas, cuando puede establecer relaciones y conexiones, no solamente entre los temas, sino también, como dice más abajo, cuando puede conectarse con el mundo real, cuando puede enseñarle a otros, cuando puede analizar y analizar críticamente, cuando puede crear, cuando puede experimentar, cuando puede transferir, y cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje. Si nosotros miramos este listado y todas las ideas que podamos agregar, ustedes verán que ya tenemos pistas para pensar en la evaluación. Si yo recojo evidencias de estas cuestiones que allí están planteadas, seguramente voy a tener bastante información para saber cómo los estudiantes están aprendiendo. Y en ese sentido, quiero particularmente detenerme en el tema de la metacognición, del desarrollo de este aprender, porque nosotros, antes de esta situación de aislamiento social, siempre sosteníamos, y yo siempre digo que en todos los perfiles de egresados de las escuelas figura esta idea de que al egresar un estudiante será autónomo, capaz de tomar buenas decisiones, de insertarse socialmente, de ser un buen ciudadano, de vivir en democracia. Y la pregunta siempre que me hacía antes de esta situación era, bueno, ¿dónde se enseña eso? ¿Dónde el estudiante aprende esto? Y resulta que hoy nos encontramos con estudiantes que están lejos nuestro y que se supone que deben poder desarrollar actividades autónomamente, y sabemos que no en todos los casos sucede. Con los niños más pequeños, si no tenemos a los papás ayudando y funcionando como una especie de asistentes nuestros, no funciona, que hay muchos hábitos del aprender que estos estudiantes no tienen. Entonces, cuando nosotros planteamos esta idea de metacognición, estamos hablando de esta capacidad de los estudiantes para autorregular su propio aprendizaje. Y autorregular en el sentido de ser capaces de planificar, de monitorear sus aprendizajes, sus avances, sus logros, las estrategias que están usando, los obstáculos. Y en ese sentido hago una primera conexión entre esta capacidad y la evaluación formativa, entendiendo que es a través de la evaluación formativa, además de a través de la enseñanza, que podemos empoderar a los estudiantes para esta capacidad de autorregular su propio proceso de aprendizaje. Cuando nosotros estamos planteando esta situación de metacognición, tenemos herramientas, muestro un ejemplo, pero hay muchas de estas. En este ejemplo está la escalera de la metacognición, que seguramente la conocen, son herramientas que están circulando hoy en día a través de todas las redes y las plataformas posibles, que fíjense que trabaja con algunas preguntas. La primera pregunta tiene que ver con qué aprendió el estudiante, pero la segunda es con cómo lo aprendió, con una tercera que trata de que identifique lo que le ha resultado fácil, difícil, novedoso, y un último escalón, con una pregunta de ¿para qué me ha servido? O ¿dónde lo puedo utilizar? O ¿cómo lo puedo utilizar? Pero también con la pregunta de ¿cómo lo puedo mejorar?
como esta herramienta tenemos muchas, un poquito más adelante voy a mostrarles algunas otras, y también tenemos un aporte muy interesante, digamos, para este desarrollo de aprender a aprender, de los distintos expertos que trabajan con la idea de hacer visible el aprendizaje. Y entonces, en este sentido, aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos que plantea Robert Schwartz sobre aprendizaje en base al pensamiento, donde él plantea estas ideas, ¿no? Para planear, monitorear, reorientar y evaluar los aprendizajes. Habla de buscar el sentido, del pensamiento crítico, de la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tomar decisiones. Y otra vez, como un ejemplo de estas capacidades o competencias que en los últimos años las vemos más bosquejadas, propuestas en los diseños curriculares, pero que necesitan mucho tiempo para ser desarrolladas, y en muchos casos esta situación de pandemia no dio posibilidad, no dio tiempo suficiente para que se hayan desarrollado y que tengamos efectivamente estudiantes autónomos. Entonces, vamos a tratar de articular estas ideas bajo la definición de la evaluación entendida como una oportunidad para que las y los estudiantes pongan en juego sus saberes, para que visibilicen sus logros, para que aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas, obviamente además de la función clásica de certificar, aprobar, calificar, etcétera, que es una función que en estos momentos está en suspenso esa función, pero no está en suspenso la función de evaluar, está en suspenso la función de calificar, pero no la de evaluar. Nosotros estamos evaluando permanentemente, de manera más explícita o menos explícita, con más herramientas o con menos herramientas, pero estamos evaluando. Y necesitamos evaluar porque necesitamos saber qué es lo que nuestros estudiantes están aprendiendo. Entonces, en este sentido, planteamos que una buena práctica de evaluación es aquella que es coherente con los objetivos, con los contenidos, con los modos de aprender, que es buena práctica de evaluación cuando es diversa, no solamente porque recoge información sobre los saberes y las capacidades, sino porque también utiliza variedad de instrumentos, variedad de recursos para identificar estos aprendizajes de los estudiantes, que es una buena práctica si incluye autoevaluación y evaluación entre pares, porque esto es una de las maneras en que se va a constituir o se va a construir esta autorregulación de los aprendizajes. Y es una buena práctica cuando propone que los estudiantes respondan a situaciones contextualizadas, a resolver problemas, a tomar decisiones, a trabajar por proyectos y a reflexionar sobre sus recorridos. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos, para saber si el estudiante está aprendiendo, evidencias de aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje las vamos a obtener, necesitamos ir a buscarlas, articuladas muy claramente con los objetivos de aprendizaje, es decir, tenemos que buscar aquellas evidencias que nos permitan saber si el estudiante está logrando eso que nosotros estamos tratando de enseñarle y que ellos están tratando de aprender. Y también necesitamos compartir con ellos criterios y niveles de calidad, es decir, los estudiantes tienen que saber si están produciendo un texto escrito, cuáles son los criterios para dar cuenta de qué sería un buen texto escrito, y que hay distintos niveles de calidad de ese texto escrito, por eso aparecen con tanta fuerza los ejemplos de las rúbricas, que en un ratito vamos a conversar sobre algo de esto. Entonces nosotros necesitamos que los y los estudiantes conozcan los aprendizajes esperados, es decir, ellos tienen que saber qué es lo que esperamos que aprendan, y también tienen que aprender ellos a generar evidencias de aprendizaje.
nosotros veníamos sosteniendo antes de la situación de confinamiento, que en este proceso de regulación de los aprendizajes, el estudiante tiene que ser capaz de decir cómo él piensa que es la mejor manera que tiene de demostrar lo que está aprendiendo. Que él puede, si sabe con claridad que es una evidencia de aprendizaje, él podría generar su propia evidencia de aprendizaje y mostrarle a sus docentes, enviarle a sus docentes una evidencia de lo que él considera que es la mejor manera que aprendió a resolver un problema, la mejor manera en que resolvió una situación que se le propuso para indagar y para analizar, las mejores maneras que encontró para darse cuenta si una información es, se la puede validar científicamente o no. Entonces, esto sería parte del ejemplo de aprender a aprender. Acá les puse un ejemplo que tiene que ver con cómo sabemos si está aprendiendo, no solamente el contenido, sino el cómo está aprendiendo. Y fíjense en una especie de rutina de pensamiento sencilla. En la primera columna le pedimos que escriba una afirmación sobre el tema o problema que estamos explorando, o sea, algo que él con certeza o con seguridad pueda afirmar. En la segunda columna le pedimos que busque evidencia en los textos, en los materiales de lectura que él tenía o que tenía que buscar para ver si puede de alguna manera fundamentar esa idea que él escribió. Y una tercera que dice si hay algo que te hace dudar de esa afirmación o que te parece que queda sin explicar. Y en la cuarta columna tenemos la posibilidad de nosotros escribir un comentario, el propio estudiante escribir un comentario acerca de cómo hizo para desarrollar, para completar esta rutina, en términos de aprender a aprender como un ejemplo. Decía en esos 3 diagramas que necesitamos criterios públicos y compartidos. De esto también venimos hablando hace mucho tiempo cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes. Y en ese sentido, no solamente nos importa compartir los criterios con los estudiantes, sino tenemos una cuestión ahora particularmente en situación de la virtualidad, que es ponernos de acuerdo entre los equipos docentes, porque la escena es esta, y voy a dar un ejemplo en la escuela secundaria o en nivel terciario, nivel superior. Un estudiante en su casa y de este lado 13 o 14 docentes, cada uno con sus propuestas de tarea, cada uno con sus propuestas de criterios de evaluación o criterios de avances en las tareas. Es muy difícil que un estudiante trabaje con tanta diversidad y dispersión de criterios, entonces una invitación a los equipos a ponerse de acuerdo y consensuar en algunos criterios que atraviesen varias disciplinas, que atraviesen varias áreas y que para el estudiante implique recibir no tanta dispersión de criterios de evaluación. Digo esto y digo, por supuesto, esto aplicaría también para la enseñanza, y muchas escuelas están haciendo experiencias maravillosas en este sentido, donde por ejemplo están tomando un problema durante una semana, un problema muy vinculado a temas que nos importan e impactan hoy en día. Doy un ejemplo, tomar el problema de la inteligencia artificial como un problema o un tema a debatir, puede ser tomado por muchas áreas disciplinares y entonces todos los estudiantes toda la semana están trabajando, aún dentro de su propia disciplina, sobre este problema, y entonces es mucho más sencillo articular criterios de evaluación acerca de, por ejemplo, nos interesaría la capacidad del estudiante para argumentar
supónganse, a favor o en contra de los hallazgos con respecto a la inteligencia artificial. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Y por supuesto, un gran espacio en esta preocupación que tenemos acerca de cómo están aprendiendo los estudiantes tiene que ver con la retroalimentación, con cómo nosotros vamos a retroalimentar a los estudiantes, y eso tiene que ver con qué tipo de tareas les vamos a proponer a los estudiantes, y cómo el armar un buen circuito de retroalimentación nos va a permitir recibir evidencias interesantes de lo que los estudiantes están aprendiendo. Y en ese sentido, recuperar el cambio paradigmático que hubo en el campo de la retroalimentación, que venimos históricamente de la retroalimentación como básicamente transmisión de información, es decir, la famosa devolución. Yo le digo al alumno si su trabajo está bien hecho o está mal hecho, a pasar a un modelo de retroalimentación formativa, que es un modelo dialógico, es un modelo donde la intención es ayudar a que el estudiante desarrolle esa capacidad de aprender a aprender, es establecer un circuito de retroalimentación donde yo le digo al estudiante algo acerca de su trabajo para que el estudiante pueda hacer algo con esa información que yo le doy. Y no solamente información, ahora les voy a mostrar cuáles son las estrategias que más se están utilizando en el campo de la retroalimentación formativa. Ahora, también para que esto no sea solamente una cuestión técnica o instrumental, nosotros entendemos que esta retroalimentación formativa viene de la mano de dos conceptos que no son nuevos para nosotros, pero que siguen teniendo vigencia, que son los conceptos de zona de desarrollo próximo de Vygotsky y el concepto de andamiaje de Brunner. En estas dos ideas, digamos, tanto la zona de desarrollo como la de andamiaje, y si ustedes miran aquí la imagen, ¿no?, esta idea de cómo podemos apoyar, acompañar a los estudiantes a esa mirada de zona de desarrollo próximo, a eso que queremos que vaya alcanzando, a ese horizonte que le proponemos, y cómo ese sostén en algún momento tenemos que plantear que lo tenemos que quitar. Y en estos momentos donde no los tenemos además al lado, casi podría decir que en algunos momentos casi da la sensación de que esa mano desapareció, porque se produjo todo lo que se produjo con el confinamiento, y entonces necesitamos recuperar buenos andamios para acompañar a los estudiantes que ahora los tenemos lejos y que no es el mismo modo de andamiar que cuando los teníamos en clase, pero al mismo tiempo necesitamos que puedan caminar solos justamente porque están lejos nuestro. Y no todas las circunstancias familiares, así como muchas familias se están acompañando, las familias no son docentes, las familias no reemplazan la tarea que nosotros estamos haciendo en tanto educadores, con lo cual necesitamos darles a ellos esos instrumentos para que puedan ir construyendo la autonomía, que obviamente necesita tiempo para ser construida, no se construye en 2 meses ni en 1 año. Entonces, los estudiantes en esta manera de aprender a aprender, de autorregular sus procesos de aprendizaje, de autoevaluarse, de trabajar con pares, tienen que aprender a construir su propio significado de aquello que reciben como retroalimentación, tienen que poder analizar cuando un docente les hace una devolución, tienen que poder formular preguntas a esa devolución, tienen que poder discutirlo con otros, tienen que poder conectarlo con los conocimientos previos. Y entonces, haciendo un relevamiento un poco de cuáles son las estrategias que más se están utilizando en el campo de la retroalimentación formativa y que de alguna manera nos están permitiendo continuar quienes ya habían comenzado a trabajar
con esta manera de ofrecer retroalimentación. Hay 5 estrategias, hay muchas más, simplemente yo comparto aquí las 5 que más se están utilizando y que de alguna manera compartir también algunos ejemplos de estas estrategias. Y cada una de estas 5 las voy a compartir ahora individualmente con un ejemplo de cada una. La primera es ofrecer preguntas frente a un trabajo que el estudiante me envió, que yo obviamente le solicité, le pedí. Tengo aquí 2 ejemplos de 2 preguntas cuya respuesta me va a dar información acerca de cómo el estudiante está aprendiendo. Por ejemplo, me contás cómo lo pensaste, y el estudiante tiene que contarme el recorrido, cómo llegó a resolver ese problema, cómo llegó a abordar ese proyecto, esa pregunta, ese texto, lo que fuera. Una segunda pregunta, ¿cómo te diste cuenta? Y esas respuestas no necesariamente tienen que ser escritas. A mí particularmente, en lo que he recogido en este mes de trabajo con muchos docentes, el audio de WhatsApp, digo, además de otras posibilidades de plataformas y demás, pero digo, desde eso más sencillo que es grabar un audio y uno tiene la posibilidad de oír ese audio, y en ese análisis de la comunicación que hace el estudiante vamos a encontrar muchísima información, muchísima evidencia de comprensión. El estudiante que buscó, que encontró relaciones, que se dio cuenta, no es lo mismo que el estudiante que en un audio repite un texto o repite una respuesta que a lo mejor la googleó, que la encontró en internet y que no es una construcción que él haya hecho. Por supuesto que esto depende mucho de cuál haya sido la tarea que yo le he dado. Si le di preguntas para que él responda y esas preguntas son googleables, se encuentran en internet, poco me puedo dar cuenta de cuánto el estudiante ha aprendido. La segunda estrategia es describir el trabajo del estudiante. Aquí tienen un ejemplo: definiste muy bien el planteo del problema, resolviste muy bien tus cálculos utilizando fórmulas, explicaste con muchos detalles el modo en que lo resolviste y lo felicito por su trabajo. Y lo que hago acá, también como una estrategia que venimos usando hace mucho tiempo, que es casi como mostrarle en espejo lo que él hizo, y que muchas veces el estudiante que tiene muy poco desarrollado esta capacidad de autonomía y de autorregular no reconoce eso mismo que él hizo y que lo hizo bien. Entonces a veces alcanza con describir lo que él hizo y a partir de la descripción formularle una pregunta o pedirle alguna cosa. En este caso yo podría combinar esta descripción con una pregunta de la anterior: ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo resolviste el problema? Perdón. La tercera estrategia tiene que ver con, fíjense, no solamente valorar los avances y los logros, sino también con celebrar, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde además lo emocional sabemos que tiene un fuerte impacto en esta situación de aprendizaje y de enseñanza, y con mucha más razón. O sea, lo de celebrar los logros lo decíamos antes de estas circunstancias que estamos viviendo, pero con mucha más razón hoy. Queremos valorar los avances y los logros, pero también celebrar, y busquemos 1000 maneras de celebrar. Los días viernes podemos celebrar en una ronda de Meet o de Zoom qué es lo que cada uno aprendió esta semana, que puede ser algo del aprendizaje escolar, pero puede ser algo que aprendió a hacer en su casa nuevo, porque aprendió a cocinar algo, aprendió a limpiar alguna parte de su casa, aprendió a ayudar a su hermano a hacer una tarea. Me parece que es un momento muy importante para valorar avances y logros y celebrarlos. Aquí también 2 ejemplos. Me doy cuenta que pudiste resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto en nuestras metas de aprendizaje.
En el segundo ejemplo pudiste darte cuenta si las imágenes de los paisajes que utilizamos en el foro se corresponden con las informaciones que aparecen en ella. Muy buen trabajo, o sea, siempre con este espíritu de celebrar los logros y los avances, porque esta información también nos va a permitir comunicarnos con las familias. Las familias también necesitan primero tener claro qué significa que estamos evaluando y no estamos calificando, porque no tienen experiencia en ese sentido y sabemos, me cuentan docentes, directores que están recibiendo presiones de los padres, a veces de los propios estudiantes, de poner una nota, y en parte obviamente porque venimos de muchísimos años de trabajar de esa manera, pero me parece que en parte porque hay un vacío de información que está bueno compartir esa información, contarle a los padres cómo estamos recogiendo evidencias de aprendizaje, dar cuenta de avances y logros de los estudiantes, con la frecuencia que cada escuela decida. Una semana se puede enviar avances y logros de algunas áreas disciplinarias y otra semana de otros. Obviamente cada institución puede definir cómo hacerlo, pero me parece muy importante porque las familias en estos momentos son socios muy importantes para nosotros. Venimos de años de discusión, si se había roto el lazo entre la familia y la escuela, y me parece que en estos momentos necesitamos una fuerte alianza entre las familias y la escuela. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias, y obviamente siempre hablamos de sugerencias como sugerencias específicas, puntuales, no hablamos de sugerencias genéricas, ¿no? Aquí tenemos en este trabajo, nos mostrás cuánto aprendiste sobre historia del arte, describís similitudes y diferencias entre las dos obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a dos pintores europeos actuales. En el segundo ejemplo, verán que en negrita está marcada la idea de darle pistas, o sea, no solamente la sugerencia que yo le doy es, le estoy ofreciendo una tabla para que organice la información, sino también pistas para que puedan hacer la tarea mejor de lo que la están haciendo. Y darles pistas justamente es ayudarlos a que aprendan a trabajar primero sin pistas como andamios y después van a poder hacerlo sin las pistas. Y la última, que es ofrecer andamiaje, que es un poco distinto de la idea de la sugerencia, a pesar de que por supuesto las 5 estrategias son combinables, digamos, pero la idea del andamiaje implica que yo, en este caso docente, pongo mucho más, les diría, el cuerpo, porque muestro un ejemplo, les muestro cómo yo lo hago, cómo yo lo pensé, para que esta estrategia que durante muchos años se usó y después de alguna manera mal entendidos del constructivismo se dejó de usar, que es modelar, ¿no? Modelar, dar un buen ejemplo. Y puede ser que inicialmente el alumno lo copie porque no se le ocurra otra manera de hacerlo, porque dar un ejemplo es no dejar al estudiante con la hoja en blanco. Entonces, ofrecer andamiaje no es mucho más que ayudarlo, es contarle desde, por ejemplo, cómo yo pensé resolver un problema, qué obstáculos tuve yo cuando quise resolver el problema y de qué manera lo resolví, aclarándole que no es la única, que no necesariamente hay que hacerlo como yo lo muestro, no se trata de modelar para que lo copien textual, sino para mostrarle un modo de pensar distinto, pedirle que le muestre un compañero, no solamente yo. Eso es ofrecer andamiaje. Entonces, sintetizando un poco, porque quiero mostrarle algunas herramientas antes de que se me termine mi hora, algunas características de la retroalimentación formativa en función de lo que venía recorriendo. Necesitamos que sea comprensible, o sea, que el estudiante entienda qué estamos diciéndole, qué le estamos pidiendo, que sea focalizada y selectiva, eso
muchas veces lo hemos conversado con muchos de ustedes, de nada serviría decirles focalizar en 10 aspectos de su trabajo si nosotros pretendemos que modifique, que mejore esos trabajos. O sea, necesitamos elegir algunos focos de lo que le queremos retroalimentar, que la retroalimentación sea específica, bien concreta, no generalidades, que sea oportuna en términos de tiempo, ¿no? En estos momentos siempre fue necesario ofrecer retroalimentación después de poquito tiempo que el alumno realiza una tarea, en estos momentos mucho más porque no los tenemos cerca. Que esté en contexto, ¿sí? Tenemos hoy realidades muy distintas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y entiendo que en otros países igual, donde uno podría decir que había antes de la pandemia brechas muy importantes, pero que la pandemia de alguna manera las pone más a la vista, y tenemos contextos muy vulnerables, tenemos muchos estudiantes con mucha dificultad de acceder a estar conectados, digamos, uno podría decir esta frase casi de la vida cotidiana: cada casa es un mundo, ¿no? Y cada contexto es diferente, y tenemos que pensar en que esta retroalimentación esté contextualizada, en el sentido, ¿qué le devolvemos pensando que es posible que ese estudiante haga? Descriptiva y no emitiendo juicios de valor, equilibrada entre mostrar los avances y los logros y obviamente los aspectos a mejorar, propositiva porque siempre mirando al futuro, o sea, para la próxima tarea, y transferible. Y esto vuelve a la idea que yo planteaba hace un ratito, de ponernos de acuerdo entre los docentes para definir algunos criterios comunes, algunos modos de retroalimentar comunes, de tal modo que un estudiante pueda usar, por ejemplo, una estrategia que yo le pido y la pueda usar en varias disciplinas. Y entonces estaría sintiendo que hay más coherencia entre lo que se le está pidiendo de distintas áreas, materias y docentes. Lo que les voy a mostrar acá son algunas herramientas muy sencillas, solo también a modo de ejemplo, pero también cumpliendo con esta idea de modelar, de mostrar buenos ejemplos que buenos docentes están utilizando en estos momentos. Fíjense, acá esta es muy sencilla, frente a un cuadro de doble entrada que tiene, básicamente 2 columnas, una pregunta si lo sé hacer, que es la pregunta que yo me hago aquí, y qué me falta. En relación a, aquí, describir, por ejemplo, que es una máquina indicando su función básica, me pregunto si lo sé hacer, y si digo que sí, podría poner una evidencia, ya sea escrita, con una fotografía, lo que es probable o posible en cada contexto. ¿Qué me falta? Y así analizar las causas. O sea, del lado izquierdo verán que estaría aquello más ligado a los objetivos de aprendizaje. Y este es un ejemplo de cómo podría levantar algo. Bueno, un segundito. Ahí. El segundo, ustedes lo conocerán porque yo lo divulgo un montón, este protocolo llamado SER, que tiene 3 pasos muy sencillos, donde yo le puedo plantear al alumno que siga haciendo algo que está haciendo bien, que empiece a hacer algo que todavía no hizo, y que revise algo de lo que está haciendo. Todos estos ejemplos que yo estoy mostrándoles son desde el profesor hacia el estudiante, pero con la clara intencionalidad que del estudiante tiene que volver al profesor. Y así armamos lo que llamamos un circuito de retroalimentación formativa. También planteamos algunos ejemplos que ahora les voy a mostrar de autoevaluación, pero como tampoco es una práctica totalmente aprendida, también es importante primero explicarle a los estudiantes qué es una autoevaluación, hablar con ellos de los beneficios que tiene aprender a autoevaluarse,
mostrar ejemplos, comenzar de a poco, porque seguramente las primeras veces es más difícil que completen o completan una autoevaluación sin necesariamente ajustarse exactamente, digo, con mucha conciencia a aquello que han hecho. Y obviamente puede utilizar una variedad de formularios que existen prediseñados o diseñar el propio. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo. Entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacer, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda, ¿qué me resulta más fácil o me resultó si lo contesto después? Puedo contestar si no, mucho, poco, nada, lo que ustedes quieran, la escala que quieran, y tengo siempre una columna para comentarios del estudiante, del docente, o si lo hago entre pares. Aquí tengo otro ejemplo, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, mientras escribía tenía muy claro a quién iba dirigido, utilicé el vocabulario propio de la disciplina, y ahí tengo la columna sí o no, y una columna para poner evidencias, y obviamente puedo siempre agregar una columna de comentarios. Este es otro, pienso cómo aprendo, y acá tiene que ver más con lo que decía al principio, de desarrollar habilidades metacognitivas, ¿no? De un lado tengo materias o áreas, y tengo algunas preguntas o frases que quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar las tareas son, ¿no? Y esto, a medida que los estudiantes lo van completando, nos lo van enviando, nosotros también vamos recogiendo evidencias de aprendizaje. Este es un ejemplo muy lindo que nosotros estamos usando en la provincia de Tucumán, en el proyecto Planea que llevamos adelante desde UNICEF, y usamos esta estrategia que es que aprendí, ¿no? Y entonces la idea es que utilizar esta rutina donde elijan una materia, que piensen algo que aprendieron bien en esa materia, después que digan cómo se dieron cuenta de lo que aprendieron y cómo se lo explicarían a un compañero, ¿no? Puede ser con palabras, puede ser con gráfico o puede ser con un audio perfectamente. Otro ejemplo de cuestionario de autoevaluación, y esto está más vinculado a las dificultades. Entonces, bueno, ¿cuáles son las dificultades que encontraste? Y ahí hay una lista de dificultades que por supuesto se puede ampliar, el estudiante puede agregar alguna que allí no está, y eso nos vuelve a nosotros, y otra vez tenemos muchas pistas de lo que está aprendiendo, de cómo está aprendiendo. Esta es muy conocida, la del semáforo, todavía no lo entiendo, creo que lo entiendo pero no lo puedo explicar, lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero. Frases incompletas, me di cuenta que, me sorprendí, me sorprendí de, me despertó la curiosidad, y todas las frases que ustedes quieran, donde todos estos ejemplos intentan articular modos de aprender, o sea, el aprender a aprender también con los contenidos. Las rúbricas, que no voy a hablar en extensión de las rúbricas, ustedes las conocen, solo quiero señalar algo muy puntual, porque se ve poco en las rúbricas, y a mí me parece muy importante, y más en estos momentos, que esta rúbrica, si ustedes miran arriba, tiene los objetivos de aprendizaje de esta unidad o de este proyecto escrito en un lenguaje que el estudiante lo pueda entender, porque la rúbrica está conectada a los objetivos. Lo que pasa que cuando se entrega la rúbrica suelta a los estudiantes y no aparecen los objetivos, no tenemos, como diría Perkins, esta idea de jugar el juego completo, ¿no? Y entonces trabajar con qué es lo que se espera que yo aprenda y cuáles son los niveles de calidad de aquellas capacidades, aquellos criterios, digamos, que quiero considerar en el campo de la evaluación. Por eso traigo el ejemplo de la rúbrica, porque sé que es un instrumento que sí se está usando. Y quisiera agregar una modalidad de trabajar con una rúbrica un poquito distinta, que se llama la rúbrica de un punto, y la traigo en particular porque
estamos con mucho trabajo, porque muchas veces los docentes plantean que completar rúbricas para muchos alumnos se hace difícil, entonces tenemos una posibilidad de trabajar con la rúbrica de un punto que, si ustedes se fijan, yo tomé un descriptor de la rúbrica anterior, que si yo fuera un alumno diría, elijo el descriptor en el cual yo creo que mi trabajo corresponde a ese nivel de calidad del descriptor, tendría que poner una evidencia que muestre por qué yo estoy en ese nivel, en ese descriptor, y tengo una columna para que el docente me haga una sugerencia puntualmente sobre ese nivel de calidad, sobre ese criterio en particular que tenía que ver con las fuentes de información. Por supuesto, los portafolios y los e-portafolios, que tampoco es una estrategia nueva, pero que me parece que hoy cobra sentido, que todas las instituciones que trabajan con plataformas, guardar en los portafolios de manera electrónica, digital, los trabajos de los estudiantes, para ir reuniendo información para el día que volvamos a las aulas, de la manera en que volvamos. Para el día que tengamos que calificar, vamos a tener una cantidad de información de calidad que hemos recogido, sobre la cual los estudiantes también podrán hacer maravillosos ejercicios de reflexión sobre su propia práctica, sobre sus propios aprendizajes, mirando un poco el recorrido y el trayecto que han desarrollado. Para cerrar, por lo menos esta parte, y dejar lugar a las preguntas y al intercambio que podamos hacer en estos momentos, y quiero compartir con ustedes, hace poquito Merie produjo un texto muy lindo que está en las redes y que tiene un párrafo muy interesante y que me parece que nos tiene que hacer pensar más allá de puntualmente la situación de evaluación o de la situación del confinamiento, ¿no? Y me gustó y me parecía que es lindo para que tengamos un momento también para pensar en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y Merie dice, el deseo de aprender no nace solo frente a intereses inmediatos o a problemas concretos que hay que resolver. Puede emerger también cada vez que el educador consigue, en todos los niveles de escolaridad y de complejidad, relacionar los saberes que enseña con una cultura y una historia, con la manera en que fueron elaborados por otras personas. La motivación, dice él, se articula entonces con una promesa encarnada por el adulto, la promesa de que el esfuerzo intelectual permite acceder a la alegría del pensar. Y me parece que todos nosotros estamos haciendo esfuerzos intelectuales, además de emocionales, ¿no? En este contexto, y que este esfuerzo nos permita acceder a la posibilidad de sentarnos un rato a pensar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que tenemos que hacer para más adelante. Yo cierro acá para que podamos abrir un diálogo. Sé que somos muchos los que estamos aquí presentes y que no podemos dialogar entre todos, pero sí vamos a recoger preguntas, o sea, Sonia va a tomar esta tarea de recoger preguntas, ya sea a través del chat o de la manera en que se la hayan hecho llegar, y podamos un rato conversar. Así que, Sonia, me tomo un vaso de agua. Sí, cómo no, tranquila. Mientras te comento que en el chat aparecen bueno, felicitaciones, agradecimiento, reconocimiento a tu trayectoria, Rebeca. Algunas reflexiones que ratifican decisiones o intenciones pedagógicas que se están llevando adelante y que escucharlas desde tu lugar, que las reafirmas, las agradecen. Y bueno, sí voy a tratar de ser la portavoz de algunas de las preguntas
debo reconocer que muchas de las cuestiones vos las has planteado ya en tu disertación, lo que da cuenta del gran reconocimiento y empatía que tenés del contexto educativo desde siempre y particularmente del actual, ¿no? En esta emergencia sanitaria que vivimos y que también pone en jaque a la educación. Cómo enseñamos de otro modo y cómo aprendemos de otro modo y cómo esto nos convoca a evaluar de otra manera. Por supuesto que las herramientas y los ejemplos prácticos dan cuenta de ello, ¿no? De un reconocimiento y de una empatía que tenés con la tarea docente. También el reconocimiento al trabajo de los estudiantes como protagónicos en el proceso de aprender, y también de las familias en este momento, ¿no? Bueno, voy a intentar algunas de las preguntas que aparecen. Aparece repetido el planteo del nivel inicial. ¿Qué orientaciones nos podés dar sobre estrategias, herramientas, acompañamiento para los niños que están pequeños y también a su familia? Bueno, primero quiero hacer un reconocimiento y una valoración a cada uno de los docentes que está trabajando, así como a las 9 de la noche aquí aplauden a los médicos, digo, y que se lo merecen, por supuesto, no estaría mal que una noche aplaudan a los docentes que han cargado sobre sus hombros una tarea de verdad difícil, de un día para otro, y han sacado a relucir todas sus fortalezas y sus recursos, y lo digo no solamente en los lugares donde hay conectividad y hay familias y hay casas, sino docentes en lugares de altísima vulnerabilidad, donde han hecho lo imposible para tener conectados a sus alumnos, con ejemplos de haberse subido al auto y llevar fotocopias para que los alumnos tuvieran tarea. Digo, y en ese sentido quiero, en cada conferencia que doy, no dejo de reconocer, porque me parece que veníamos hace muchos años peleando por el poco reconocimiento social de la docencia, ¿no? Y me parece que la pandemia, digo, una partecita podríamos decirle gracias, porque de verdad que puso al docente y a la escuela en un lugar que siempre lo ha tenido, pero que no estaba así reconocido. Así que quiero decir esto antes de la pregunta del nivel inicial. El nivel inicial, a mi gusto, es el más complejo que tenemos hoy, porque en la primaria, secundaria, universidad, en todos los niveles, tenemos muchas maneras. O sea, un estudiante se sienta un ratito frente a la pantalla, los que pueden con pantalla, mando un audio en el celular, y, o sea, hay muchas posibilidades. Con el nivel inicial es mucho más difícil, la permanencia frente a la pantalla para hacer una actividad se reduce a minutos, y que por supuesto hay que hacerlo, pero es imposible pedir que reemplace horas que un niño está en el jardín. Entonces me parece que lo que está sucediendo, y esto conversando con muchas maestras jardineras, es que los primeros días era muy difícil, los niños por ahí se acercaban a la pantalla, saludaban y se iban, y hasta que las maestras consiguieron hacer algunas rutinas, y me parece que esto es una estrategia, ¿no? La rutina, que en lo posible, todos los días, supónganse después del desayuno, o sea, generar algunas rutinas con relojes dibujados, ¿no? Donde todos los días a las 9, después que se tomó la leche, o que viene la maestra y saluda, o viene la maestra y canta, o viene, o sea, repetir rutinas, así como en el jardín, digamos, las rutinas ocupan un lugar muy importante. Me parece que sostener rutinas
que tengan que ver con, muchas con el arte, con cantar, con bailar, con contar cuentos, está funcionando, o sea, esto les cuento experiencias que me cuentan las maestras de nivel inicial, por periodos de tiempo muy cortitos. Y eso va a ser así porque no hay otro modo de, o sea, nadie imagina, porque tampoco sucede en el jardín cuando están, que las actividades son largas, con lo cual mucha rutina, ayer me contaba una maestra, por ejemplo, que así como lo hace en este sentido en presencial, tiene un títere y ese títere todos los días se acerca y lo saluda, bueno, y acostumbrar, como los acostumbró también a verse en la pantalla. Ahora, ese verse en la pantalla, por ejemplo, no es con el grupo entero, es de A3, de A4, o sea, ¿no? Como una construcción del otro también diferente a cómo se ve esa ronda que hace el nivel inicial. Bueno, la ronda acá es con 3 o 4, y obviamente con un soporte de la familia, o sea, no tenemos un nene que se acerca de 3 años solo a la computadora, prende para ver a la maestra. Entonces también una cosa que podemos hacer es enviar muchos ejemplos de lindas actividades para que los papás hagan con los chicos en casa, los que pueden, por supuesto, porque también son muchas horas que los papás están con los chicos adentro de casa, y me parece que, y por supuesto que muchos papás con muchas ideas, pero me parece que también una función importante es sugerir, mandar ejemplos de juegos, de canciones, de cuentos, como otra estrategia. Me parece que esto es lo que podemos hacer en el nivel inicial. Otra pregunta que surge del chat es, ¿qué es lo que importa en este momento, en este año complejo, en donde los tiempos son otros, que los estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que importa hoy, en este año, que los estudiantes aprendan? Sabiendo que, si bien vamos a vamos a ir llevando un proceso de evaluación formativa, buscando y planificando evidencias de aprendizaje, iremos hacia la marcha de certificar hacia final del ciclo, si es así, con una nota, con una acreditación. Cómo poner en diálogo ese proceso de evaluación formativa con la sumativa final. Bueno, en principio diría que no, yo lo dije hace un rato, no vamos a aprender todo lo que estaba previsto y vamos a aprender cosas no previstas. Entonces me parece que, por un lado, tenemos que recuperar esos aprendizajes no previstos, que algunos los podemos recuperar ahora, pero otros los vamos a poder recuperar cuando estemos con los chicos, de tantos aprendizajes hechos no sin propósito nuestro, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la discusión sobre aprender menos y más profundo viene de hace largo tiempo, no aparece ahora con la pandemia, o sea, venimos discutiendo el concepto de menos es más, de menos cantidad y más profundo, la pregunta ¿qué vale la pena enseñar hoy? ¿No? Digo, lo venimos discutiendo de antes, creo que hoy se torna mucha más potente esa pregunta. Me parece que tenemos que incluir temas que están muy vinculados. Tomo, por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Es un tema que está explotado, digo, en las redes, en los movimientos sociales, y en la escuela en general, digo, poquito. Entonces yo digo, esos temas son temas, no digo hablar todo el tiempo de la pandemia, digo, tampoco es cuestión de hablar todo el tiempo de la pandemia, pero no es la pandemia, digo, la inteligencia artificial, la contaminación ambiental, el cambio climático, los modos de construir comunidades, los datos que tenemos hoy de la capa de ozono
que cuánto cambió, cuánto se limpió el medio ambiente a partir de estar todos adentro y no hay tanta contaminación. O sea, hay tanta cantidad de temas. Entonces, a mí me parece que acá hay que volver a lo que, digo volver, porque volver y revisar, ¿no? Lo que en su momento fueron los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que digo, son esos, o la revisión de esos. Nosotros seguimos pensando, digo, nadie va a discutir que hay que seguir alfabetizando, ¿está bien? Pero me parece que hay algunos temas del diseño curricular que uno hoy se preguntaría qué sentido tendría enseñar esto. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos con algunos aprendizajes que no sabíamos que los chicos los tenían, que habían aprendido? Tenemos que encontrarnos con estos aprendizajes del aprender a aprender, tenemos que poner foco en estas capacidades de cómo un estudiante puede buscar información válida y confiable solo en su casa, mientras nosotros no estamos en clase con él, por ejemplo, digo como ejemplo, y muchos temas, en el último libro de Perkins, Educar en un mundo posible, él se hace un montón de estas preguntas, digo, antes de la pandemia, ¿no? Y la verdad que vale la pena, digo, retomarlo, leerlo, discutir, me parece que son discusiones súper interesantes. Me parece que hay que proponer aprendizajes más articulados entre áreas y entre disciplinas, no tan separados, porque eso también va a ayudar a que los estudiantes aprendan más. Si yo operativizar los tiempos, ¿no? Absolutamente. Y en el ejemplo que les daba, si yo quiero trabajar hoy con el cambio climático, digo, voy a invitar a la profe de matemática que busque en el diseño curricular qué podría aportar ella al tema del cambio climático desde lo que tiene que enseñar en matemática. O sea, creo que es el momento, ¿no?, de reactivar los formatos curriculares, ateneos, talleres integradores. Totalmente, proyectos, bueno, todo eso que además va a generar más motivación y más interés por parte de los estudiantes para aprender. Así es. En líneas generales, muchas de las preguntas están resueltas en tu disertación, en las diapositivas dan respuesta acerca de desde dónde se conceptualiza la idea de retroalimentación, cómo se define la retroalimentación en este tiempo sin presencialidad y sin conectividad en algunos casos. ¿Cómo la sostenemos?, plantean los profes. Yo creo que hay una cosa que no dije, que me parece muy importante, que digamos, que vos, Sonia, lo planteabas también al principio, esta idea de empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del estudiante que está del otro lado, solo digo, con su familia, pero solo de compañeros que han perdido de alguna manera la situación, diría, de privacidad o intimidad que tiene ir a la escuela, ¿no? Porque están en su casa, porque no están con sus pares, más estudiantes que están atravesando situaciones difíciles en sus casas, por problemas de trabajo de los padres, por problemas económicos, por problemas de espacio. No es lo mismo decirle, bueno, aislate en un espacio en silencio, conectate a tu computadora, que lugares donde conviven en una sola habitación, donde hay un solo dispositivo y hay 5 hermanos escolarizados. Digo, me parece que tenemos que hacer un ejercicio muy intenso de empatía, de ponernos en el lugar del otro que está del otro lado y buscar, primero, no perder el vínculo. Para mí lo más importante de todo este proceso es mantener un fuerte vínculo con el estudiante de las 1000 maneras que se pueda. Porque me parece que nosotros no podemos perder el vínculo con el estudiante.
Se podrán perder algunos saberes, pero no podemos perder el vínculo con el estudiante. Ese vínculo que le permite al estudiante aprender, ese vínculo que le permite al estudiante organizar su día, como la escuela organiza el día. Me parece que el vínculo nos tiene que permitir entender qué le está pasando, quién está pasando por una situación difícil y necesita más ayuda que otros. Entonces, creo que la retroalimentación también está ocupando este lugar de contención. Cuando yo le escribo a un alumno, cuando le grabo un audio, a lo mejor el impacto del audio no es tanto porque le digo algo de la tarea, sino porque le estoy mandando un mensaje que es: me importás, me estoy ocupando de vos, me estoy acercando, estoy cerca tuyo, acá estoy. Y a mí me parece que eso es sumamente importante. Hay recursos, si uno escucha, digamos, hay muchos ejemplos de cosas lindas que se están haciendo. Entonces, por ejemplo, escuelas que han decidido que un profesor, además de ser profesor, se convierte en tutor, pero no de un curso entero, sino se convierte en tutor de un grupo de 10, y entonces con esos 10 tiene un contacto más asiduo, con esos 10 a lo mejor tiene un grupo de WhatsApp, ¿no? Y si uno divide a todos los docentes de una institución y a cada uno le asigna, digo, 10 estudiantes, es mucho más cercana la posibilidad, aunque yo no, digo, yo sea tutor y además soy docente, obviamente, pero digo, hay un tema con la función tutorial, no importa quién la ejerza, hay escuelas que tienen tutores dedicados exclusivamente a eso. Coordinadores, sí, coordinadores de carrera. Totalmente. Preceptores. Absolutamente. Me parece que hoy hay que difundir la idea de equipos de tutores conformados por quienes puedan hacer funciones de tutoría. Y me parece que la retroalimentación está también articulada a esta idea, ¿no? De acompañamiento, de contención, de comunicación, además de devolverle algo sobre la tarea específica que está haciendo, por supuesto. No sé si eso responde. Sí, eso responde. Digo que nos marcas claramente la diferencia que es en estos entornos virtuales cargar una tarea y encontrarnos dentro de 10 o 15 días, que sostener en ese tiempo de transición la retroalimentación y el diálogo permanente a través de foros o a través de las distintas estrategias. Y tareas relevantes, digo, mandar a copiar, a responder preguntas que están en el texto, que son googleables, no es una tarea atractiva, no lo era antes tampoco, pero menos ahora, porque no lo tengo al lado. Nos viene a dar cuenta de esa autorreflexión de la práctica que tenemos que hacer, ¿no? Absolutamente. Y por último, Rebeca, también surge la preocupación de los docentes de práctica y por supuesto los residentes y los alumnos de los últimos años. ¿Qué sugerencia podés acercarnos con respecto a estas instancias de cierre de las carreras y que pone en peligro los temores que tienen, ¿no es cierto?, los estudiantes respecto a las prácticas, no poder acceder a los contextos y a los ámbitos de los distintos niveles? ¿Qué sugerís con respecto a estrategias, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Por supuesto que hay una que es irreemplazable, que es ir al aula y dar clase, pero creo que podemos hacer varias cosas. La primera, tenemos un maravilloso laboratorio para observar clases virtuales. Y me parece que hay distintos formatos, distintas plataformas, hay quien hace Zoom, hay quien hace foros, bueno, me parece que realmente observar variedad de clases me parece que es una tarea muy importante, en principio porque es muy probable,
digamos, nadie puede hacer futurología, pero lo que podemos saber es que seguramente se va a volver a un modelo híbrido, donde va a haber algunas cosas presenciales y otras virtuales, con lo cual entiendo que las clases virtuales van a ser un modo no solamente de dar clases, sino también de dar prácticas. Entonces, me parece que hay una tarea fantástica con el tema de observación, una segunda tarea con prácticas simuladas, que podemos hacer prácticas simuladas de clases virtuales. O sea, este formato, digamos, que estamos haciendo ahora, diría, bueno, si yo soy una practicante, acabo de dar una clase, vos, Sonia, sos mi supervisora y están mis compañeras observando y ahora ustedes me darían de ¿no? ¿Sí? Me estás dando retroalimentación, muy bien. Pero haría eso, ¿no? O sea, utilizaría la práctica simulada, y entonces después conversaríamos por qué decidí empezar por acá en la clase, por qué puse este ejemplo, por qué elegí hacer, ahora los voy a dividir en grupos dentro del Zoom y después vamos a volver todos juntos. Estaría haciendo una práctica simulada con muy buenas posibilidades de aprendizaje. Y la tercera es que tal vez tengamos que hacer la práctica real en formato virtual, pero no lo podemos hacer ahora porque no le podemos pedir ahora a un profesor que nos preste su curso en las circunstancias en las que estamos, con todo lo que, digamos, sucede. Bueno, préstame tu curso que voy a dar 3 clases, no lo podemos hacer, lo vamos a poder hacer un poco más adelante, pero mientras tanto, observaciones de todo tipo, prácticas simuladas de todo tipo, y por supuesto toda la práctica reflexiva a través de diarios, de bitácoras, de portafolios, de cómo estamos parados frente a esta nueva realidad, porque hasta ahora no se han formado para trabajar de este modo. Por ahí hace 3 o 4 años se vienen formando para formato presencial, entonces también cómo piensan esto, qué les está pasando con esto, cómo imaginan, cómo se planifica una clase virtual. Podemos observarlo, hay millones de ejemplos de buenas prácticas que están sucediendo virtuales, hacer un análisis crítico de los recursos que se usan, de las plataformas que se están usando, ventajas y desventajas. Hemos observado clases virtuales donde el profesor lo que hizo fue, en lugar de hablar 3 horas seguidas en el presencial, ahora habla 3 horas seguidas por Zoom. Bueno, el mismo análisis que haríamos, si lo vamos a ver en una clase presencial acerca de que hizo 3 horas hablando sin interacción con los estudiantes, cómo es que ahora lo traslada a este modelo. Bueno, me parece que ahí tenemos mucho para hacer en el mientras tanto, de tarea muy productiva. Bárbaro, bárbaro. Apoyo para los profes de práctica. Bueno, Y para cerrar, Rebeca, nos piden también en el chat, cómo cerrar con algunas recomendaciones pedagógicas rápidas para no sobrecargar de tareas, para poder, como retomando un poquito todo el recorrido de esta conferencia, ¿no? Digamos, bueno, retomar los 5 o 6 tips que vos considerás los top, para valorar y disfrutar, celebrar, como decías vos, la enseñanza y el aprendizaje en este tiempo, proponiendo aprendizajes significativos que se puedan sostener y continuar. Primero voy a decir algo para nosotros los docentes, y contarles alguna experiencia personal. Yo el primer mes no podía distinguir el sábado del martes, porque era trabajar, como seguramente la mayoría de ustedes, 7 por 20, 7 por 18, y a toda demanda, respuesta inmediata, ¿no? Y hubo, cuento en mi caso, tuve que hacer un aprendizaje de poder ordenar esto, en principio porque me daba mucha angustia no responder a alguien que me estaba haciendo un pedido legítimo, ¿sí? Ahora, un pedido legítimo por ahí a las 11:30 de la noche.
y entiendo que en la desesperación, digo, entonces me parece que hay algo que primero tenemos que hacer nosotros, es poder ordenar y separar un poco lo que es una jornada que es larga y que es obviamente más larga que las que teníamos presencial, pero en algún momento, digo, la computadora se cerró y el libro y el apunte y la preparación, digo, por tema también de salud mental nuestra, y porque también nosotros estamos atravesados por nuestras situaciones familiares, personales, laborales, o sea, no somos solo docentes. Entonces, esto es para nosotros, no es un tip para los estudiantes, pero es un tip para nosotros. Creo que también para pensar en los estudiantes, diría, pensar en propuestas desafiantes, interesantes para nosotros y para los estudiantes. O sea, yo tengo que diseñar clases potentes, clases que a mí me gusten y voy a intentar que obviamente al estudiante también le guste. Con lo cual, digo, trabajemos con problemas, trabajemos con proyectos, trabajemos con enigmas, con los más chicos trabajemos con misiones para cumplir, digo, misiones como si fuéramos, no sé, digo, de espías o fuéramos absolutamente personajes, ¿no? Que a los chicos les preocupan. Trabajemos con muchas disciplinas, trabajemos con el arte, trabajemos con la cultura, trabajemos con la música, aunque no seamos profesores trabajemos con lo que Brunner tan maravillosamente definió como las narrativas, o sea, podemos armar clases desde el concepto de narrativas, porque un cuento es una narrativa, pero un problema también es una narrativa, y una propuesta de una misión para cumplir es una narrativa. Las narrativas tienen detrás historias nuestras, historias de otros, entonces me parece que esto le daría un sentido y un significado a las clases. Dialoguemos mucho, pidamos mucha retroalimentación de los estudiantes. Nosotros ahora en el chat, uno podría, como ejemplo, al despedirse, pedirle a cada uno que escriba una palabra que le parece de lo que fue la conversación. Podría pedirle que elija el momento donde piensa que en el chat le hizo una conexión con algo de su experiencia docente. Que mientras estuvo escuchando, si hubo algún momento que se le iluminó alguna idea. Digo, ¿por qué? Porque esto para quien está de este otro lado, y nosotros los docentes estamos mucho tiempo de este lado, y no queremos perder lo que le pasa al otro. Entonces, mucho diálogo, mucha conexión de las maneras que quieran. Graben audio, pidan a los alumnos que le graben un audio, que filmen un mensaje, que escriban. Me parece que necesitamos ida y vuelta mucho más fuertemente que como lo tenemos en el aula, en el cotidiano. La presencia. Y nada, dejemos de preocuparnos tanto por la calificación y juntemos mucha evidencia del recorrido que están haciendo, de los trayectos que están haciendo. Ayudémoslos a que los alumnos tomen conciencia de cómo están aprendiendo, de qué dificultades tienen, de qué están avanzando, y celebremos, como decía, todos estos avances de los estudiantes. Me parece que por ahí podemos ir caminando. Fantástico, impecable tus enseñanzas, Rebeca, así que, bueno, ya estamos en tiempo de ir cerrando este encuentro que celebramos, ¿no? Como decíamos al principio, esta posibilidad que nos da, en este caso la virtualidad, de encontrarnos entre colegas, poder dialogar, y en esto desde distintos lugares, ¿no? Porque decíamos, hay autoridades del sistema educativo, docentes, directivos,
estudiantes, asesores, y bueno, que justamente en esto de valorar, en estas circunstancias, la virtualidad nos da esta posibilidad que hubiese sido realmente imposible. Absolutamente. No hubiésemos tenido espacio para la cantidad de inscriptos y los que están participando en este momento, que no tengo el número, y es 15.000 personas que están escuchando Rebeca en este momento. Bueno, Así que, bueno, nosotros agradecerte, saber que es lo que conversábamos al principio, vamos a seguir en contacto para renovar algún otro encuentro dentro de este ciclo de conferencias que nosotros tenemos planificados para el 2020. Invitar a todos los que han participado hoy a la tarde para las otras conferencias que tenemos pensadas, estarán notificadas en las redes sociales del Instituto. Así que bueno. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y un saludo especial a todos los docentes del Instituto, con quienes compartimos gratas jornadas de trabajo y que seguramente cuando volvamos, no voy a decir a la normalidad, pero cuando volvamos a algo presencial, seguramente nos encontraremos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y que no los puedo ver, pero que les mando un abrazo a cada uno de distintos países y a decirles que se cuiden mucho, que nos cuidemos mucho y que seguramente saldremos adelante distintos. No vamos a volver a ser los mismos nosotros cuando salgamos de esto, pero me parece que aparecen cosas muy lindas en estas situaciones, de mucha solidaridad, de mucha apertura, de mucho ofrecer al otro, y me parece que eso es pura ganancia. Así que gracias, ustedes lo han hecho hoy abriendo este espacio a todos los que han querido participar, así que les agradezco enormemente. Y bueno, cerrando para hacer retroalimentación con vos, felicitaciones, Kenia, excelente la conferencia, bueno, bárbara Rebeca. Muchas gracias, un abrazo enorme, enorme para cada uno de ustedes. Un placer.